En este año del Bicentenario, desde la Universidad de Costa Rica, los saludamos y les deseamos toda la salud que puedan gestionar. Hay que usar todas las medidas de protección, si pueden quédense en casa, como lo está haciendo mi invitado, el profesor universitario, diplomático y periodista, don Eduardo Ulibarri, quien nos hace el favor de estar otra vez con nosotros, y le hacemos los mismos mensajes de salud y éxitos a usted, don Eduardo. Y si le parece, conversemos un poquito de donde nos quedamos el año pasado, que era antes de las elecciones en el Potomac y en todos los demás territorios de esa gran nación, pues un poco los hechos de noviembre y los hechos de enero, si a usted le parece, don Eduardo. Con todo gusto, don Juan Rafael, y más bien muchísimas gracias. Nunca es un favor, sino un gusto y un honor compartir con usted y con quienes nos ven y escuchan. Vea, efectivamente, bueno, estos 2 meses o 2 meses y medio han sido muy intensos en Estados Unidos, con grandes riesgos para la democracia, riesgos que se originan en la actitud totalmente irresponsable y yo diría que casi perversa, o sin casi, del expresidente Donald Trump y una serie de aliados por desconocer el resultado electoral y hacerles creer, con éxito desgraciadamente, a millones de estadounidenses que el triunfo de Joe Biden a la presidencia es ilegítimo. Y eso en sí mismo es algo sumamente grave que por supuesto tuvo su apogeo de negatividad con el asalto al Capitolio en el momento en que las 2 cámaras del Congreso estaban en el proceso que es rutinario en Estados Unidos de certificación de los resultados electorales. Una pequeña notita de pie de página, don Eduardo. Pues en el mes de febrero, los militares en la antigua Birmania hicieron exactamente de alguna manera lo mismo. En Birmania no se produce banano, de manera que no puede decirse que es una república bananera, pero cierro el paréntesis, pero lo que quiero decir es, uno pensaba que eso solo ocurría en Birmania. Por favor. Sí, exacto. Digamos, yo creo que hay diferencias obvias, ¿verdad? Y es que la democracia estadounidense tiene, bueno, más de 250 años o más de 200 años y es muy sólida. Y bueno, y que este asalto al Congreso fue de un grupo o de grupos, una coalición de grupos violentos instigados por el presidente, pero más bien las Fuerzas Armadas siempre han mantenido, por lo menos hasta ahora en Estados Unidos, una actitud muy respetuosa de la Constitución e incluso días o semanas antes de estos hechos, una serie de jefes militares plantearon en una carta su respeto a la Constitución, etcétera, cosa que nunca debería haber sucedido en Estados Unidos, pero dadas las circunstancias, era importante que esos jefes militares se manifestaran de esa forma. Bueno, ahí queda ese sedimento entre millones de estadounidenses sobre la supuesta y falsa ilegitimidad de las elecciones. Y esa es una de las grandes cargas con las que tiene que lidiar el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata, e incluso sectores, llamémoslos responsables o medianamente responsables del Partido Republicano, porque ese fermento es en gran medida la base electoral
de Donald Trump o la base de apoyo, y él va a tratar de explotarlo lo más posible para tratar de imponer en próximos procesos, sobre todo con vistas a renovaciones en el Senado y la Cámara de Representantes dentro de 2 años, a candidatos afines a él y a sus objetivos. Pero bueno, ya después, dichosamente, se dio un cambio de gobierno, una transición de poder normal, salvo la ausencia por primera vez en 50 años del predecesor, o sea, de Donald Trump en la ceremonia, pero creo que nadie le echó de menos, ¿verdad? Y bueno, y ahí Joe Biden hizo un mensaje que yo creo que ya ha sido de sobra conocido y comentado, enfatizando muchísimo el concepto de la unidad, pero también el de respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Y esto implica, por supuesto, que esa búsqueda de la unidad no puede estar reñida con la impunidad de quienes hayan cometido actos que puedan, digamos, contradecir el marco jurídico de Estados Unidos, lo cual pasa, entre otras cosas, o ha pasado por el juicio político a Donald Trump, y puede pasar también por una serie de causas ya ordinarias, tanto penales como civiles, en tribunales federales o en tribunales estatales, en contra de él y en contra de algunos de sus asociados, por la simple iniciativa de las respectivas fiscalías, ya sean federales o estatales, sin intervención del presidente. Ahora, yo creo que aquí, digamos, lo clave en este momento, y yo creo que eso el presidente Joe Biden lo ha dejado muy claro, es afrontar la sucesión de desafíos o de crisis que él ha llamado crisis en cascada de Estados Unidos. Indudablemente la inmediata es la de la pandemia. Aquí pareciera que ya el proceso de vacunación se ha agilizado relativamente y por lo menos hay ya una visión nacional, una visión federal de la estrategia, cosa que era absolutamente inexistente durante la presidencia de Donald Trump. Entonces, bueno, se está en ese camino. El otro tema fundamental es el de no devastación, sino el gran impacto económico generado en gran medida por esta crisis y en menor medida, pero también, digamos, ha aportado pues la actitud de Trump hacia el manejo de la economía. Y aquí, indudablemente, uno de los grandes temas es el tipo de estímulo que el gobierno debería desarrollar para reactivar la economía. Y aquí pues hay diferencias sustanciales entre Biden y los demócratas y los republicanos. Si se logrará un acuerdo bipartidista o no, eso todavía está por verse, pero es muy probable que no, porque las diferencias son sumamente grandes. Conversaremos, Después, don el Eduardo. otro tema fundamental es el racial y también el climático. Conversaremos de eso una vez que el canal nos invite a hacerlo, y evidentemente hay unas leves señales, pero de eso conversaremos en el siguiente segmento. Comentábamos, amigas y amigos, con el profesor universitario Eduardo Olivarri sobre los eventos en el Potomac, en la ciudad al borde del Potomac y en el resto de esa gran nación, don Eduardo estaba planteando el tema de la reactivación económica de ese país, que además, aquí entre ustedes, amigas y amigos, don Eduardo y yo, pues es el más grande comprador de bienes y servicios de este país, cuya economía ojalá estuviera arrancando de manera igual, pero ese no es el tema nuestro.
don Eduardo, por favor. Sin duda, sí, me estaba refiriendo a eso, la contención de la pandemia y otros desafíos fundamentales que hay en Estados Unidos, el desafío migratorio, que es sumamente serio, sin duda, y genera mucha polarización interna. También el desafío ambiental, que si se quiere es un poco más difuso, pero es sumamente grave y yo creo que por dicha el gobierno de Biden lo tiene como una de sus prioridades políticas, que es una política local, pero también una política global, como lo que concierne al ambiente. Luego el tema de la exclusión racial en Estados Unidos, que es algo estructural, es algo que no se puede resolver de la noche a la mañana, pero ahí está. Y luego envolviendo todo esto a lo que ya está, aquel tema al que ya me referí, que es la legitimidad en sí del sistema político y del sistema democrático estadounidense. O sea, cómo poder reconectar con la legitimidad de las instituciones republicanas de ese país a millones de personas que fueron, digamos, inoculadas por las mentiras de Donald Trump y sus cómplices y que rechazan la legitimidad de la elección y además que tienen un gran peso dentro del Partido Republicano, algunos de cuyos sectores o muchos de cuyos sectores están prácticamente capturados por Donald Trump. Estos son los grandes desafíos internos e indudablemente para que una potencia pueda ser eficaz fuera tiene que tratar de arreglar sus problemas de dentro, pero también yo creo que otro desafío muy importante y concomitante con estos es la necesidad y la importancia de que Estados Unidos se reincorpore de una manera responsable, balanceada al sistema internacional y por responsable y balanceada, pues yo quiero decir con respeto a las normas que rigen el sistema internacional, con un reacercamiento al multilateralismo del cual Donald Trump se había alejado y también con un reforzamiento de las alianzas comerciales y de seguridad de ese país. Así resumiría yo a grandes rasgos los mayores desafíos a los que está enfrentado el gobierno de Joe Biden. Ahí tal vez un pequeño comercial que no cobrará Canal UCR, que es que el expresidente Obama publicó un libro cuyas conversiones en español y naturalmente en inglés, que es la original, que se llama, si mi memoria no me engaña, La Tierra Prometida, y en una entrevista para el diario El País de España, una de las cosas que él, con la claridad y me parece con la honestidad que lo caracteriza, dice es que en el tema racial, alguna gente esperaba que el día de su toma de posesión, estamos hablando de hace 12 años, los problemas raciales de Estados Unidos se iban a desaparecer de milagro. Y evidentemente, y es alguien que estuvo 8 años en la silla que está ahora el presidente Biden, es un proceso. Y además la misma presencia de Obama, pues creó temores en gente que piensa distinto. Respecto a la interacción con los organismos internacionales, la presencia en la Organización Mundial de la Salud y lo que puede ser el refuerzo en los temas comerciales es muy importante, pero que haya funcionarios, y usted fue funcionario en el sistema de Naciones Unidas, que haya funcionarios dispuestos a hacer las cosas, no quiere decir que se apriete el botón y ya se hizo, o me equivoco, antiguo representante de Costa Rica en las Naciones Unidas. Sí, no, sin duda, o sea, la voluntad es una cosa y las posibilidades son otras, y de la conjunción de ambas es que surgen las decisiones, y por supuesto, cuando las condiciones en las que se trabaja son de una índole estructural, como es el caso del racismo en amplios sectores de la sociedad de Estados Unidos, pues uno no puede pretender que por arte de magia eso se resuelva. Recordemos incluso, y ya usted es una referencia,
que cuando Obama tomó posesión, alguna gente hablaba de una especie de sociedad ya o una política post-racial en Estados Unidos, y más bien en estos últimos años ha habido una intensificación del debate y del conflicto racial, precisamente por lo que usted acaba de mencionar. Al ganar terreno dirigentes políticos afroestadounidenses, y bueno, ¿y quién más que Obama? Pues obviamente fuerzas de reacción a eso se activaron, y en el caso de Donald Trump, pues tuvieron un podio desde la presidencia incitando a mayor racismo, a mensajes de odio, de división, de polarización, que indudablemente han, digamos, complicado el abordaje de ese problema estructural, ¿verdad? Ahora, usted también hizo mención al sistema internacional, y yo creo que aquí hay dos aspectos que hay que destacar particularmente porque han sido inmediatos. Una es la decisión de Joe Biden de frenar el proceso de salida de la Organización Mundial de la Salud, y de hecho al día siguiente de que él tomó posesión, ya Anthony Fauci, que es como el gran, digamos, coordinador de todos los esfuerzos epidemiológicos en Estados Unidos, participó virtualmente en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Y el otro tema es la reincorporación al Acuerdo de París sobre cambio climático, bueno, Trump había decidido salirse de él, y eso se concretó en los últimos días de su presidencia, y ahora pues viene el proceso de reincorporación, que ha sido muy bienvenido por todos los socios de Estados Unidos, incluyendo Costa Rica, porque no olvidemos que uno de los puntos en los que hubo mayores diferencias, aunque no fueron evidentes ni generaron consecuencias de política entre Estados Unidos y Costa Rica durante la presidencia de Donald Trump, fue precisamente el abordaje del tema ambiental. Y ahora más bien yo considero que se pueden crear oportunidades muy grandes por esa sintonía mayor entre las políticas nacionales en torno al ambiente y la disposición del gobierno de Joe Biden de avanzar en materia ambiental. Don Eduardo, sintonizaremos con el siguiente segmento del programa. Decía, amigas y amigos, el profesor Ulibarri, de cómo la nueva administración de Estados Unidos se refiere a los temas del ámbito de los organismos internacionales, y por supuesto una de las cosas que fue significativa es que el antiguo canciller y antiguo senador del gobierno de Obama y de Biden es el encargado de los temas ambientales, y me parece que esa decisión no es una política, pero es de por sí un mensaje claro de la relevancia que para la nueva administración tiene el tema ambiental al cual usted se refería, don Eduardo. Sin duda, digamos, el ex senador y ex secretario de Estado John Kerry, a quien Obama nombró como el gran, llamémoslo, zar internacional para asuntos ambientales por parte de Estados Unidos, con énfasis en temas climáticos, pues es una persona que goza de gran respeto y gran influencia dentro de la política estadounidense, y también con una experiencia internacional muy grande. Y es uno de esos demócratas que se consideran de centro, lo cual hace que pueda, en la eventualidad de que los republicanos tengan alguna disposición, pues tratar de generar algunas decisiones bipartidistas en torno al ambiente. Entonces es algo que hay que darle la bienvenida. También Biden decidió que de nuevo hubiera una representación de temas ambientales en el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, cosa que Trump había eliminado, y también ha dado directrices para que más allá de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el tema del ambiente sea un elemento, llamémoslo, transversal
en los departamentos y las agencias federales y los ministerios federales de Estados Unidos. Así que yo creo que esto es muy importante, tanto desde el punto de vista de Estados Unidos, porque es un generador de gases de efecto invernadero muy grande, es el segundo después de China, y además como parte de una política internacional más equilibrada. Yo sí tengo cierta inquietud de la política comercial estadounidense, porque recordemos que los demócratas tradicionalmente, y digamos que en este momento las tradiciones ya casi que no existen en la política estadounidense, han sido un poco más proclives al proteccionismo, y de hecho Biden pues emitió entre sus varias directrices una que es para reforzar directrices ya existentes, conste, de compre American, buy American, o sea, compre cosas estadounidenses. Y esto puede tener, digamos, una cierta lógica desde el punto de vista de la política interna. Él tiene que mandar un mensaje a los obreros industriales estadounidenses que se han estado apartando del Partido Demócrata, y esta es una forma de dar ese mensaje, pero también para quienes somos socios comerciales de Estados Unidos, no deja de ser inquietante, no porque en el caso este pueda afectar a Costa Rica, sino por lo que implica desde un punto de vista de una actitud más amplia que pueda repercutir en otros ámbitos del comercio internacional y sí afectarnos a nosotros. Don Eduardo, una pregunta grandota para el pedacito que nos queda del programa. Dentro de 20 meses es la próxima elección. El Senado, por un evento que ocurrió el mismo miércoles, todavía no se ha llamado miércoles negro, pero ese mismo día se le dio la posibilidad de que la vicepresidenta, y tal vez es un buen momento para decir que creo que hablo también por usted, que estamos muy complacidos ambos de que haya una mujer en el gobierno, en un puesto tan alto en el gobierno de los Estados Unidos, y que además sea una mujer de ascendencia antillana, jamaiquina y hindú, lo cual creo que hablo por los dos. Pero frente a esos 21 meses que quedan, ¿cuál es el gran reto o cuáles serían los retos, en su opinión, que tiene la administración que acaba de iniciar? Bueno, vea, ciertamente, aunque los demócratas tienen una mayoría, digamos, razonable, pero reducida actualmente en la Cámara de Representantes, en el Senado, después de las elecciones en Georgia, en las cuales candidatos demócratas ganaron los dos puestos en competencia, pues están 50-50. Y Kamala Harris es el voto que desempata, porque dentro del ordenamiento constitucional de Estados Unidos, él o la vicepresidenta tiene esa capacidad. Yo creo que esto va a hacer que una serie de decisiones tengan que negociarse mucho con algunos republicanos dentro del Senado. Creo que siempre el gobierno va a poder echar mano de una cláusula que permite que por 51 votos, en este caso con el voto de la vicepresidenta, en temas que se vinculen de alguna manera con materia presupuestaria, sea suficiente pasar legislación. De lo contrario, se necesitarían 60 votos por las disposiciones constitucionales. Entonces esto hace que sí, vaya a ser una tarea difícil todo aquello que tenga que ver con legislación. Y además también las órdenes o las directivas o los decretos presidenciales tienen sus límites en cuanto a la capacidad realmente de influir en las decisiones, sobre todo de los estados. Y aquí sí creo que se abre un periodo de maniobra política muy complejo, porque recordemos de nuevo que el Partido Republicano es un partido que por lo menos en gran medida es rehén de Donald Trump y todavía lo es. Entonces yo diría que de aquí a las elecciones de medio periodo, en noviembre del 2022, pues la esperanza es que ojalá se logren imponer algunos candidatos moderados en las papeletas republicanas, y que en aquellos estados que son competitivos en Estados Unidos,
pues se logren imponer los candidatos del Partido Demócrata y que aumente un poco la mayoría en el Senado. Conste, esto no es lo usual. Lo usual en Estados Unidos es que a medio periodo de cada gobierno el partido en el poder pierda un poco de asientos. Así que esto también está por verse y es uno de los factores de incertidumbre. Pues sí, y tal vez hay que recordar a un asesor de en paz descanse, el expresidente Bush, que dijo, es la economía, y usó un término no muy amable, y me parece que efectivamente COVID es la llave y la economía va a ser importantísima, y por eso me parece importante lo que usted dijo de Buy American, pero además si la economía y tiene posibilidades de retomar, pues yo creo que pues eso es un poco lo que Sí. me parece que está planteado. Todo indica que la economía se va a reactivar. Yo creo que aquí más bien el riesgo puede ser que un paquete de estímulo muy grande la recaliente y pueda haber un brote inflacionario, pero digamos los expertos, entre los cuales yo no estoy, ¿verdad? Pues consideran que si esto se da no sería en lo inmediato. Así que de aquí a noviembre del 2022 yo creo que más bien el ambiente económico va a ser favorable para el gobierno de Joe Biden. Muchas gracias, don Eduardo. A las amigas y amigos los invitamos a que se sumen a los otros programas de Canal UCR y cuiden su salud. Muchas gracias.